Santos no es solo un club brasileño. Santos es una fábrica de leyendas. Es el lugar donde Pelé se volvió eterno, donde el fútbol ofensivo encontró una casa y donde el mundo aprendió que el talento también puede surgir fuera de las grandes capitales. Esta es la historia de un gigante que brilló como pocos y que ahora lucha por renacer. Bueno, pues con esta presentación vamos a ver qué nos depara el viaje. Haremos un repaso completo, desde cómo nació el mito y su época dorada hasta su caída más dura y, por supuesto, su lucha por volver a ser lo que fue. A ver, esta línea de tiempo lo resume todo a la perfección, ¿verdad? Más de un siglo de historia con unos altibajos que quitan el hipo. Fijaos, desde tocar el cielo en el 62 siendo campeones del mundo hasta el golpe durísimo, impensable, del descenso en 2023. Una auténtica montaña rusa de emociones. Venga, pues vamos al principio de todo. Nos plantamos en el 14 de abril de 1912. ¿Dónde? En Santos, una ciudad portuaria a tope de actividad. El corazón desde donde el café de Brasil salía para todo el planeta. Y aquí la historia se pone, bueno, casi de película. Porque la fundación del club tiene esta leyenda, esta mitología, que es increíble. Se cuenta que nació solo unas horas antes de que el Titanic se hundiera. La metáfora es brutal, ¿no? Mientras un gigante de acero se hundía en el mar, otro, un gigante del fútbol, nacía en tierra. Y desde muy pronto el Santos dejó las cosas claras. Su casa, Vila Belmiro, inaugurada en 1916, se convirtió en un auténtico fortín, la trampa de la villa. Pero ojo, no era una fortaleza para defenderse, era para atacar. Ya en 1927 a uno de sus primeros equipos lo llamaban el ataque de los 100 goles. 100 goles en 16 partidos. Vamos, que el ADN ofensivo, esa semilla del yoga bonito, estaba plantada desde el minuto 1. Pero claro, si hablamos del Santos, tenemos que hablar del punto de inflexión, el momento que lo cambió todo. Ese momento llegó en 1956, con la aparición de un chaval de solo 15 años. Su nombre era Edson Arantes do Nascimento, aunque el mundo entero no tardaría en conocerlo por otro nombre, Pelé. 1091 goles. Es que la cifra se dice pronto, pero es una barbaridad. Pelé no era solo un jugador más, era el alma de aquel equipo, los fantásticos. Y sí, para muchos expertos, ese equipo es sencillamente el mejor de la historia del fútbol. Con un líder que mete más de 1000 goles, pues no me extraña. Y si los goles de Pelé no eran suficientes, echad un vistazo a esta tabla. Es que es un escándalo. El dominio en la década de los 60 es absoluto. Ligas, Libertadores, 2 copas intercontinentales seguidas. En 1962, por ejemplo, se marcaron un cuádruplete histórico. O sea, no es que ganaran, es que no dejaban nada para los demás. Arrasaban, literalmente. El impacto de este equipo fue más allá del fútbol, mucho más allá. Llegó un punto que parece sacado de una leyenda. Se cuenta que durante una gira por África, su simple presencia en Nigeria provocó un alto el fuego en la guerra civil del país. O sea, los dos bandos pararon la guerra para poder ver jugar a Pelé y a sus fantásticos. Es alucinante. Vale, pero ¿cuál era el secreto? ¿Por qué eran tan especiales? Porque no era solo que ganaran, que ya hemos visto que lo hacían, y mucho. Era el cómo lo hacían. Ellos eran la bandera, la personificación de una filosofía que todos conocemos, el yoga bonito, el juego bonito. Para el Santos el fútbol era mucho más que un marcador, era arte, era fútbol arte. ¿Y qué significa eso? Pues creatividad, una técnica exquisita y sobre todo una libertad total para atacar y disfrutar. Y esa filosofía la resumieron en su lema oficial: técnica e disciplina. Ojo, que no era un eslogan para poner en una camiseta y ya está. No. Era un pacto, un compromiso que se veía en cada jugada. Era la promesa que le hacían a su gente de que iban a ver un fútbol atrevido, emocionante, un fútbol con alma. Claro, para mantener vivo ese fútbol con alma durante décadas no basta con una generación dorada, hace falta algo más. Y aquí entra en juego el otro gran pilar del Santos, su legendaria cantera, la fábrica de los Meninos da Vila, los chicos de la villa. Y es que la fábrica nunca paró de producir. Fijaos en el patrón. En el 78, la primera gran generación post-Pelé con Juari y Pita. Luego, en 2002, otra que rompe con todo, la de Robinho y Diego que vuelve a ganar la Liga. Y en 2010, bueno, la de Neymar y Ganso que conquista América. Es un ciclo constante, una garantía de que el espíritu del club seguía vivo. Detengámonos un momento en la de 2002, porque ahí apareció un chaval flaquito con un descaro increíble, Robinho, el príncipe del regate. Él y su generación devolvieron al Santos a lo más alto de Brasil después de muchos años. Fue un soplo de aire fresco. Pero claro, la fábrica de los Meninos da Vila todavía tenía guardada su obra maestra más reciente. Y esa obra maestra fue, por supuesto, Neymar.
El heredero moderno de todo lo que significaba el Santos, el yoga bonito del siglo XXI. Deslumbró a todo el planeta desde su casa, desde Vila Belmiro, y les dio otra Libertadores. Su inevitable marcha a Europa fue, simplemente, la confirmación de que la fábrica de leyendas seguía a pleno rendimiento. Pero, como en toda gran historia, también hay capítulos oscuros, porque mantenerse en la cima para siempre es sencillamente imposible. Y para el Santos, los problemas económicos, cada vez más graves, y un bajón deportivo importante, empezaron a formar una tormenta perfecta sobre el club. El contraste es que es brutal. Pasamos de una década, los 60, en la que se ganaron 24 títulos importantes y se dominaba el mundo, a una era moderna, con una sequía continental enorme, problemas de dinero constantes y resultados muy irregulares. Esa brecha entre el pasado glorioso y el presente complicado se fue haciendo más y más grande, hasta que pasó lo que nadie jamás imaginó. 111 años consecutivos en la máxima categoría del fútbol brasileño. Y en 2023 se acabó. Lo impensable, lo que parecía imposible, ocurrió. El Santos, el equipo de Pelé, uno de los poquísimos clubes que jamás había conocido el descenso, cayó a la Serie B. Un golpe durísimo para el fútbol mundial. Pero si algo define a los gigantes, no es cómo caen, sino cómo se levantan. Y el Santos no se quedó lamiéndose las heridas. La reacción fue inmediata. Lucharon en la segunda división y consiguieron el ascenso a la primera. Fue el primer paso, sí, pero la batalla de verdad, la de volver a ser un gigante de verdad, no había hecho más que empezar. ¿Y cuál es el camino para lograrlo? Pues en el fondo es volver a sus raíces, seguir apostando a muerte por la cantera, por los meninos Dávila, apoyarse en esa afición increíblemente fiel que nunca les ha fallado, y por supuesto soñar con el regreso de sus ídolos, como Neymar, que puede suponer un impulso brutal. Se trata de reconectar con el alma del yoga bonito. Así que la pregunta final está ahí, en el aire. El Santos es y siempre ha sido una fábrica de leyendas. La pregunta es, ¿puede esa fábrica volver a producir como antes? El pasado, desde luego, es glorioso. La caída fue un golpe muy duro, pero el alma de un club así, eso no se pierde. Y por eso todo el mundo del fútbol sigue mirando a Vila Belmiro, esperando, con ganas, el siguiente gran capítulo de esta historia.